Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este sería nuestro primer video para el segundo periodo. Dense cuenta de que aún seguimos hablando de probabilidad estadística. Esto pues obviamente es un remanente que aún nos queda del primer periodo, que obviamente por circunstancias de fuerza mayor no hemos podido finiquitar, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. En una circunstancia tan apremiante o tan, digámoslo así, tan grave como esta, pues es mucho más, me parece a mí que es mucho más relevante, no tanto la cantidad como la calidad. Es más importante que se aprenda poco, pero se aprenda bien, y no pues obviamente llegar digámoslo así, a la pretensión de cumplir a cabalidad un programa sin que obviamente se logre un aprendizaje a profundidad. Bien, la probabilidad anteriormente nosotros la trabajamos desde el punto de vista simple, como los eventos favorables sobre el número total de eventos. La trabajamos también desde el punto de vista del conteo. Aprendimos a contar con combinatoria, con principio de multiplicación, permutaciones, bueno, en fin. Y ahora vamos a ver la probabilidad desde el punto de vista de los conjuntos. ¿Por qué se puede ver desde el punto de vista de los conjuntos? Porque ustedes pueden haberse dado cuenta ya de que en últimas el espacio muestral no es otra cosa más que un conjunto que lo contiene todo, entre comillas, y los eventos pues obviamente son, siendo parte de ese espacio muestral, pues vendrían siendo subconjuntos, y todo lo que tiene que ver con las propiedades y operaciones que nosotros conocemos de los conjuntos, la unión, la suma, la intersección, etcétera, pues obviamente pueden ser aplicadas a operaciones de probabilidad. Para ver la probabilidad desde el punto de vista de los conjuntos, entonces vamos a trabajar a partir de dos ejemplos. Esencialmente esto es lo que va a contener nuestro primer video. Es corto, trataré de hacerlo sustancioso, pero lo importante es que le inviertan toda la cantidad posible de tiempo para que quede bien entendido. Por eso vamos a tratar de hacer videos un poco más cortos que los anteriores, tal que obviamente se pueda tomar más el tiempo, de pronto sea menos engorroso ir del principio al final y se pueda repetir más lo que sea necesario repetir. Este primer ejemplo dice que vamos a lanzar dos dados de 6 caras, de los que ustedes conocen para lograr parqués, etc. Los resultados de esos dos dados los vamos a sumar. Lo que caiga en un dado lo sumamos con lo que caiga en el otro. Bien, y lo que me pide el ejercicio es determinar la probabilidad de que ese resultado de ese total, de sumarlo de un dado con lo del otro, sea múltiplo de 3 o número primo. Repito, sea múltiplo de 3 o número primo. Entonces aquí hay que hacer un énfasis precisamente en ese conector, en ese o. Desde un punto de vista verbal, pues pensaríamos que sería una selección, pero ese conector, ese o, desde el punto de vista de los conjuntos, chicos y chicas, implica una unión de conjuntos. Me está diciendo que me sirve tanto lo de un conjunto como lo del otro, pero ojo, que si en un conjunto ya posiblemente hay un elemento que se repita en el segundo conjunto, pues obviamente yo no voy a aceptar repeticiones, con uno solo me basta. Ya ahorita vamos a ver de qué se trata esto, pero lo importante es entender que esa O que acabo de señalar ahí es, repito, una unión de conjuntos. Siempre que aparezca una O es una unión de conjuntos, y de una vez pues adelantemos esto. Siempre que aparezca una I, como está en el título, probabilidad y conjuntos, esa I implicaría una intersección. Bien, tengamos eso en cuenta, porque a partir de eso es precisamente cómo lo vamos a resolver. Bien, entonces aquí tenemos el espacio muestral. Bueno, todos los posibles resultados de ese lanzamiento de este par de dados
lo que nosotros haríamos esencialmente sería tomar el resultado del dado rojo y sumárselo al del dado negro. Por ejemplo, aquí el resultado sería 2, aquí sería 4, aquí también sería 4, acá sería 7 y por ejemplo acá sería 12. El caso es que lo importante acá es darnos cuenta de que el menor valor es este, no lo va a proporcionar esta combinación de dados que está aquí o de resultados que está ahí. Es decir, el menor valor va a ser este 2 que aparece acá. Y el mayor valor, sin lugar a dudas, pues será este proporcionado por cuando los dos dados caigan en 6. Y ese resultado pues va a ser este 12 que aparece aquí en esta parte. Lo que quiere decir que el espacio muestral no puede ir más allá de lo que muestran estos 2, 4, 6, 8, 10, 11 elementos. El espacio muestral serán solamente esos números, desde el 2 hasta el 12, porque no hay más posibles resultados en el lanzamiento de los dados. Y pues si habláramos de el número de elementos del espacio muestral, o el número de elementos posibles, serían estos 11 elementos, no hay más. Ese sería el número de elementos del espacio muestral. Todos los posibles resultados, ese es el espacio muestral. Y son estos que están aquí, particularmente para nuestro experimento. Ya habiendo definido entonces el espacio muestral, vamos a pasar a definir los eventos, los que nos sirven. Fíjense que aquí entonces yo definí un primer evento que lo llamé A. El evento A es que el resultado sea un múltiplo de 3. Obviamente serán aquellos números que pertenezcan a la tabla del 3, 6, 9, 12, pero por supuesto que estén contenidos en el espacio muestral. Siendo A un subconjunto por ser un evento del espacio muestral, pues obviamente no puede salirse de él, tiene que estar ahí. Es decir, si hablamos de, en este caso, los múltiplos de 3, pues hablaríamos por acá de 3, de 6, de 9 y de 12. Esos serían los elementos del evento A, ser múltiplo de 3. Por otro lado está el evento B, que son los números primos. Bueno, ustedes saben que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por sí mismos y por la unidad. Entonces estará, por ejemplo, el 2, estará el 3, estará el 5, el 7 y el 11, que son los únicos que se pueden dividir por sí mismos y por la unidad de forma única. Son los únicos números primos que hay dentro del espacio muestral. Bien, bueno, pero aquí por ahora solo lo estamos definiendo. Era un adelanto a lo que deberíamos hacer después, que la determinación por compresión de los conjuntos A y B. Entonces, el conjunto A es la condición de ser múltiplo de 3, el conjunto B es la condición de ser número primo. Y en últimas hay otro evento que es el que más nos interesa, que en este caso yo lo llamé C. Es el evento de ser múltiplo de 3 o ser número primo. Ese es el importante porque finalmente eso es lo que nos pide el ejercicio, determinar la probabilidad. Por eso yo lo llamé, ese es el último, es el evento favorable. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que para llegar al evento C necesariamente tendré que recurrir al evento B y al evento A. Pero en últimas el que me interesa a mí, en definitiva, es el evento C, que sea múltiplo de 3 o que sea número primo. La unión de los dos conjuntos, como ya habíamos dicho anteriormente. Escribí aquí arriba, chicos y chicas, presten atención nuevamente, el conjunto M del espacio muestral para tenerlo presente en este momento en que vamos a construir el diagrama de Venn. Los diagramas de Venn son esas circunferencias que hemos venido trabajando por allá desde la primaria para representar conjuntos. Aquí las vamos a retomar para obviamente trabajar desde el punto de vista de la probabilidad. Bien, entonces vamos a empezar a construir el diagrama de Venn. En primera instancia construimos aquel evento más grande, el espacio muestral, el que lo contiene todo. Ahí lo dibujamos y lo llamamos por su nombre, el espacio muestral. Bien, luego vamos a pasar entonces a construir los diagramas de los eventos. Empecemos con el evento A, que ya dijimos que se trataba de ser múltiplo de 3, o sea que dentro del conjunto A vamos a poner, por ejemplo, el 3, vamos a poner el 6, vamos a poner el 9 y vamos a poner el 12, no más. De paso, pues yo voy a ir aquí tachando los que ya hemos utilizado para que obviamente tengamos una muestra, una organización al momento de un chequeo, al momento de ir construyendo este diagrama y que todo sea coherente, obviamente.
Tacho el 3, el 6, tacho el 9 y tacho el 12 porque ya los representé en el diagrama de B. Vamos con el conjunto B. En este caso pues son los números primos. Entonces hablaríamos del 2, hablaríamos del 5, perdón, del 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Ya con eso completo el conjunto B. Entonces vamos a tachar los que obviamente no están tachados y que ya representamos. Por este lado está el 2, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11 y me quedan unos aún por representar. Me queda el 4, me queda el 8 y me queda el 10. ¿Dónde debería yo representarlos? Bueno, pues en vista de que esos elementos 4, 8 y 10 no pertenecen ni al conjunto A, porque no son múltiplos de 3, ni al conjunto B, porque no son números primos, pero sí pertenecen al espacio muestral, pues yo los dejo así, dentro del espacio muestral, pero fuera de los dos conjuntos A y B. Aquí tengo el 10, aquí tengo el 4 y ahí tengo el 8. Termina el diagrama de B. Pero aún me falta lo importante, aún me falta hacer ese ejercicio de encontrar la unión. Vamos a darnos cuenta de que la unión efectivamente tiene una fórmula matemática desde el punto de vista de los conjuntos, pero vamos a adelantarla aquí desde el punto de vista de la operación entre conjuntos. Vamos a hacer la operación en el diagrama de B. Entonces en este caso yo voy a tomar el conjunto A, voy a tomar el conjunto B y los voy a intersecar. En ese caso pues obviamente ustedes se dan cuenta de que en el centro quedó el elemento común a los dos eventos. El número 3 pues es tanto múltiplo de 3 per se y también es un número primo y por tanto está ahí. Pero fíjense que solo queda un número 3. Esencialmente ese que está ahí es el diagrama de Venn finalizado. Ya teniendo el diagrama de Venn pues obviamente esto va a ser mucho más diciente y nos va a permitir dar solución a ese lugar al que queremos llegar, que es determinar el número de elementos del evento favorable, que es la unión de estos dos conjuntos, que sea múltiplo de 3 y que también sea un número primo. Entonces vamos a pasar ahora a hacer lo que tiene que ver con otra representación de conjuntos, ya no por diagrama de Venn sino por compresión, y a partir de ellos entonces vamos a determinar el número cardinal de cada conjunto, que finalmente es el número de elementos que tiene cada conjunto. Bien, empezamos con el conjunto A. Entonces el conjunto A, pues ahí escribimos los números 3, 6, 9 y 12 que pertenecen al conjunto A. Pasamos al conjunto B, entonces tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, como habíamos hecho anteriormente en el diagrama de B. En la intersección pues obviamente ponemos únicamente el elemento común. Y esta fórmula que estoy escribiendo aquí en este punto es lo más relevante. Como a mí me interesa la unión, hay una fórmula para la unión que es esa que estamos escribiendo en este momento. Sumo los elementos del primer conjunto con los del segundo conjunto, como dice acá, el primer conjunto lo sumo con el segundo conjunto, pero al final le resto el elemento o los elementos que estén en la intersección. Tomo todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero le debo restar la intersección. Entonces aquí tenemos el conjunto, en este caso el conjunto A, este es el conjunto A, este es el conjunto B. Lo pueden obviamente ustedes comparar con lo que tenemos aquí en el diagrama de Venn, pero a la suma de los dos conjuntos le debemos restar la intersección. Fíjense que aquí aparece un 3, por aquí aparece otro 3. Pero es claro que al restarle este 3 de acá, únicamente me va a quedar un 3 en el resultado final, que finalmente es lo que yo necesito. Esa sí es verdaderamente la unión. La unión son todos los elementos de A, ustedes los pueden encontrar acá. Ahí está el 3, ahí está el 6, ahí está el 9, ahí está el 12, que son elementos de A. Todos los elementos de B, es decir, aquí está el 3, el 5, el 7, el 11 y el 2, pero no hay elementos repetidos. ¿Por qué? Porque obviamente los eliminamos a partir de la intersección. Esa es una fórmula, chicos y chicas. La fórmula es tomar todos los elementos de A, agregarle todos los de B, pero restarle los elementos comunes. Esa es la manera entonces en que yo hallo una unión de dos conjuntos. Y es importante, repito, porque cuando a mí me piden una probabilidad en la que verbalmente haya
un conector que sea el O, este evento o este otro, tengo necesariamente que calcular la unión de los conjuntos. Bien, ya aquí tenemos finalmente todos los elementos entonces de la unión. Podríamos contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos de la unión. Recordemos que aquí teníamos 11 en el espacio muestral. El último, desde el punto de vista numérico, aquí ya podríamos terminar el ejercicio. 8 sobre 11 me daría la probabilidad. Pero bueno, vamos a continuar con los pasos de forma ordenada. Vamos a determinar los cardinales. Aquí lo tenemos definido nuevamente el evento C, que sea múltiplo de 3 o que sea número primo. Dijimos que esta O necesariamente implicaba la unión, y por eso obviamente hicimos en la diapositiva anterior la unión de los dos conjuntos que nos dio este resultado. Ya habíamos dicho que aquí había 8 elementos, y eso es lo que definimos entonces nosotros como el número de elementos del evento favorable. Decimos que son 8. Y devolviéndonos también ya a lo que tenía que ver con el espacio muestral, pues habíamos dicho que eran 11 elementos los que estaban conformando todo el espacio muestral. En definitiva, como decía anteriormente, ya no queda más que tomar el número de elementos favorable y dividirlo en el número total de eventos, la fórmula de probabilidad simple, y eso nos va a dar entonces el resultado final de la probabilidad. Concluimos: al lanzar dos dados, la probabilidad de sacar un número que sea múltiplo de 3 o que sea número primo es del 73%. Bien, vamos a cerrar entonces esta parte de lo que son la probabilidad desde el punto de vista de los conjuntos con un segundo ejemplo. Este ejemplo entonces me dice que hay una reunión. En esa reunión hay 16 hombres y 20 mujeres, y particularmente también me está diciendo que el contexto es que la mitad de los hombres, y no es difícil pues de una vez saber cuántos hombres son, la mitad de los hombres usan gafas o lentes. Ya de antemano podemos decir de una vez, bueno, 8 hombres son los que usan lentes, y la mitad de las mujeres también usan lentes. De una vez podemos decir, son 10 mujeres las que usan lentes. En este ejercicio particularmente pues me preguntan exclusivamente por los hombres. Me dicen: ¿cuál es la probabilidad de que, bueno, digámoslo de otra manera, cuando escojamos una persona al azar de entre esas, bueno, ¿cuánto es el total? Bueno, el total son la suma de los hombres y las mujeres, por tanto el total serían 36. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo escojo una persona al azar de entre esas 36 sea particularmente un hombre o una persona que use lentes? ¿De acuerdo? Fíjense que obviamente dentro de esos que usan lentes puede haber mujeres. El hecho de que obviamente aparezca de nuevo este conector O implica que yo tengo que unir dos conjuntos, aplicar la misma fórmula para la unión, para a partir de ella determinar la probabilidad. Esencialmente vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo vamos a hacer de una manera más intuitiva, sin recurrir a una parte gráfica como hicimos ahorita con el diagrama de Venn. De hecho, me adelanto, a ustedes les va a quedar como primera tarea del segundo periodo hacer el diagrama de Venn para este ejercicio. Bien, entonces empecemos. Aquí es mucho más sencillo porque todo está de forma numérica, no hay necesidad y no me pide el ejercicio que haga la representación por diagrama de Venn, lo que no quiere decir que no pueda yo pensar en forma de conjuntos. Bien, entonces tenemos el número total de elementos del espacio muestral. Ya sabemos que son la suma de los 16 hombres más las 20 mujeres, pero eso me da un número total de elementos de 36. Ya sabemos cuál es el número de elementos del espacio muestral. Luego vamos a tomar los eventos para finalmente calcular lo que nosotros llamamos en el ejercicio anterior, el evento favorable. En este caso empezamos con un primer evento que llamamos en este caso E1, que es que la persona escogida sea un hombre. Un evento 2, que es que la persona escogida use lentes. Y de una vez los podemos contar. Fíjense que aquí no es muy complicado determinar cuántos elementos tiene cada uno de estos eventos.
ser un hombre, pues obviamente son los 16 que nos dice el ejercicio desde el principio. Usar lentes, pues en este caso podríamos recurrir entonces a la suma de cuántos hombres usan lentes. Nos dice que la mitad, en este caso serían 10, y la de las mujeres, perdón, corrijo, la mitad de los hombres, entonces en este caso por haber 16 hombres sería 8, y en el caso de las mujeres sí sería 10 mujeres. Bien, chicos, tuve que hacer una pequeña corrección, había escrito mal aquí. El resultado aquí es 18, entonces, bueno, ahora sí devolvamos. Tengo acá, entonces, bien. Para el evento 2, entonces nos dice usar lentes o usar gafas, entonces tengo la mitad de los hombres, 8, más la mitad de las mujeres, en este caso 10, por eso al sumar los 8 hombres que usan gafas más las 10 mujeres que usan gafas, nos da este resultado final que es 18. Anteriormente estaba escrito ahí 20, pues había un mal cálculo, había un error, entonces bueno, ya hice la corrección. Bien, ya teniendo entonces los dos eventos de forma independiente, uno que sea hombre, el otro que use lentes, entonces vamos a determinar la intersección. ¿Por qué determinamos la intersección? Porque obviamente de acuerdo a la fórmula de la unión, al final tendremos que restar la intersección. Por eso es importante determinar primero, en primera instancia, la intersección. ¿La intersección qué sería? Sería algo desde el punto de vista verbal que se podría decir así. Es un hombre y usa lentes. De hecho aquí lo podemos leer así. Es un hombre y usa lentes. En vista de que hablar de intersección es que sea hombre y que use lentes, pues necesariamente serían la mitad de estos 16 hombres, es decir, 8 hombres son los que usan lentes. La condición de que sea hombre y use lentes se reduce solamente a esos 8 hombres, es decir, a la mitad de los 16 que están en la reunión. Estos son los 8 hombres que usan lentes, que están en la reunión. Eso entonces conforma el número cardinal de la intersección. La intersección pues serían todos los elementos comunes, y en este caso, ¿qué sería lo común? Pues que sea hombre y que además de ser hombre use lentes. Bien, la fórmula de la probabilidad de una unión, ya como fórmula, esencialmente pues estamos haciendo lo mismo que en el anterior, pero estamos recurriendo directamente a una fórmula. Nos dice que apliquemos la fórmula de la unión para calcular la probabilidad de la unión, que calcule primero la probabilidad del primer evento, la sume con la probabilidad del segundo evento, pero le reste al final la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Eso entonces es lo que me dice la probabilidad de la unión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular la probabilidad de E1 en primera instancia, luego calcularé la probabilidad de E2 y luego le restaré la probabilidad de la intersección. Bien, eso es lo que haremos entonces en esta siguiente diapositiva. Aquí nuevamente escribí la fórmula de la probabilidad de la unión para tenerla presente. Vamos a resolverla desde un punto de vista algebraico. Fíjense que ahí lo que estoy haciendo pues es aplicar la fórmula simple de probabilidad para cada evento. Aquí tengo la fórmula de probabilidad simple, es decir, el número de elementos favorables sobre el número total de elementos. Lo mismo para la probabilidad del segundo evento, pero sigue siendo el número de elementos del único espacio muestral que hay, es decir, donde están todos los elementos, todas las 36 personas que están en la reunión. Y finalmente la probabilidad de la intersección. Esta probabilidad es esta que está acá, y finalmente esta de la probabilidad de la intersección pues es esta que aparece acá. Ahí tenemos de forma algebraica las tres probabilidades. Número de elementos favorables sobre el número total de eventos para cada una de las probabilidades. Y ahora pasamos obviamente a calcularlo de forma numérica. El evento 1, chicos y chicas, recuerden que era que fuera hombre, teníamos entonces 16 hombres. Vamos entonces a escribir los 16 hombres sobre los 36 asistentes de la reunión. Luego era tener gafas, los 18 que tienen gafas o lentes sobre los 36 de la reunión, y le restamos los 8 que son hombres y tienen gafas sobre los 36 de la reunión también. Fíjense que todas las probabilidades necesariamente se
calculan con referencia al espacio muestral o al número de elementos del espacio muestral, que se mantiene constante durante todo el ejercicio. Los 36 siguen siendo 36 independientemente de qué probabilidad estemos calculando. Luego pues resolvemos esta operación y nos da un resultado de 26 sobre 36. Lo que quiere decir ya en forma decimal, pero bueno, de forma de probabilística más bien, que la probabilidad de que al seleccionar de entre esas 36 personas al azar a una persona, esa persona resulte siendo un hombre o resulte usando lentes, es de 26 sobre 36. ¿De acuerdo? Con esto cerramos este primer video, chicos y chicas. Entonces hemos visto ya lo que es la probabilidad desde el punto de vista de los conjuntos, desde el punto de vista de la unión de dos conjuntos, y les queda como primera tarea para este segundo periodo entonces trazar el diagrama de Venn para este segundo ejercicio. Obviamente ya teniendo el resultado va a ser mucho más fácil porque ustedes van a saber a dónde tienen que llegar, pero pues pueden hacer la comparación con el primer ejercicio para obviamente facilitar la construcción de ese diagrama de Venn, pero por supuesto tiene que ser coherente con este resultado de 26/36 para la probabilidad que nos acabó de resultar. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un muy feliz resto de día.